tenemos escritura. ¿De dónde vinimos? No sé. Pero lo cierto es que, bueno, la más estudiada de todas las escrituras es la escritura sumeria, por esto de que desde un comienzo se creyó que era la civilización más antigua y la que tenía escritura y todo lo demás. Y los sumerios no hicieron ningún invento raro de la escritura. Si tenían que decir cabeza, hacían dibujitos en la cabeza. Si tenían que decir tierra, hacían dolinitas y adentro le ponían surcos. Y era tierra. Y si tenían que decir cebada, hacían una espiguita. Y si tenían que decir pez, hacían un pez. Y si tenían que decir todo, cuello, como sea, hacían una tablita con los cuernos. Era fácil. Algo parecido hicieron los egipcios, nomás que con pintura un poco más elaborada. Claro, ¿qué pasó con los sumerios? Los sumerios tuvieron que empezar a dar clases, tenían escuelas. Y entonces había que sistematizar un poco más los dibujos. Y en el medio, como además tuvieron invasiones de pueblos cercanos y todo lo demás, cada vez que venía un nuevo monarca, el nuevo monarca decía, no, vamos a cambiar el sistema educativo, ¿sí? Reforma educativa, ley nacional de... entonces, qué sé yo, una nueva invasión y los dibujitos que tenías normalmente horizontales, encontrás que un tiempo después son verticales. Y lo escriben vertical. Y te encontrás que un tiempo después cambiaron a dibujarlo con cinceles. Un palito con una punta, iban marcando, si era en piedra, hacían la muesca en la piedra, y si era en la arcilla, simplemente le iban marcando, apretando con el palito en la arcilla, y entonces eso que era tierra, ahora pasaron a ser palito, 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 para hacerlo solo. Y lo que era una montaña, que eran 3 lomitas, pasó a ser palito, palito, palito. Pero llegaron a otro pueblo, invadiendo. Y bueno, ahora resulta que lo hacemos con más cantidad de palitos, porque nosotros somos más barrocos para dibujar. Y entonces empezó a cambiar el mundo. Y vino otro pueblo, empezó a cambiar el mundo. Y cuando le hiciste acordar esto que decía cabeza y agua, y por lo tanto beber, ahora es palito, palito, palito. Algo similar pasó con los pueblos que se mudaron a la China. Entonces en la China, si vos tenías, con la diferencia de que en la China, en lugar de tomar esta forma de escribir haciendo con punzones, tomaron la forma de escribir, punzones en arcilla, tomaron la forma de escribir en varillitas de caña, hacían esterilla, fibra de caña, y para poder dibujar en eso, era con pincel. Entonces, en vez de estrategias de palito, 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 fue de trazos. Entonces el trazo era, si yo tengo que dibujar un hombre, tengo que decir hombre, hago, y le dibujo las 2 patitas, ya sé que es un hombre. Y si tengo que dibujar un hombre grande, con las manos extendidas. Y si tengo que dibujar un hombre que está siguiendo a otro, hombrecito, hombrecito. Y si tengo que dibujar la idea de alguien que es grande, adulto, grande, hombre. Y si tengo que dibujar fuego, bueno, llamas. Abajo le puse en color para que se entienda de dónde viene la simbología del trazo de la pintura. Acaban de aprender chino. Cuando vean la película Superman, cartelera china, se van a encontrar porque este simbolito está. Porque es man, hombre. Super no sé cómo se dice, pero... ¿Sí? Y si tienen que dibujar un arbolito, y si en vez de un arbolito dicen una arboleda, ponen 2. Y si tienen que dibujar un bosque, y ponen 3. Pero es una sociedad machista. Entonces, si tienen que dibujar una mujer, dibujan diferencias, además de las 2 patitas, le dibujan diferencias en el corporal. ¿Sí? Y si tienen que dibujar 2 mujeres, es porque están chingando. Esto es argumentar o estar hablando y pasarse a la sociedad. Miren cómo la escritura está ligada a la forma de pensar. Lo vamos a mirar también mucho después. En 1900 va a haber filósofos de la ciencia que te van a decir, vos no podés llegar a la verdad. Pero además, tu reflexión para llegar a la verdad es tu lenguaje. Porque vos construiste un lenguaje que funciona como pensás. Pensamiento, forma de argumentar y lenguaje son una sola cosa. Entonces, las sociedades crean su lenguaje y piensan de la forma que piensa esa sociedad y no se pueden salir. Porque además no tienen lenguaje para crear otra cosa.
que la que ya tienes. Y si tenés 3 mujeres juntas, hablo interior. ¿Se ve lo machista de la sociedad china? Hay toda otra interpretación espiritual. Cada vueltita tiene un nombre y un no sé qué, y hacen toda una interpretación espiritual de un idioma que surgió como ideográfico. ¿Qué significa que sea ideográfico? Que la idea que vos tenés, la dibujás. No tiene más complejidad que eso. Es, si tengo una idea, represento lo que quiero decir con el dibujo. ¿Sí? ¿Cuándo cambiamos de ese sistema ideográfico al que tenemos hoy, que es totalmente antinatural? Porque vos decís, a ver, para expresar la idea de casa, en lugar de dibujar una casita, o sea, las paredes y un agujerito de la puerta, no, yo estoy usando un lenguaje que dice k, a, s, a, y las pega todas juntas para representar los dibujos de esos sonidos que agrupados le doy la simbología de una casa. Porque en la palabra casa no hay una casa, es una convención. Pasamos de un sistema que es ideográfico, la idea graficada, a un sistema fonético. O sea, escribo el sonido de una convención que me representa un objeto con el cual no tiene nada que ver. Lo adopté por convención. Casa es 4 paredes y una puerta. Casa. ¿Sí? Y por eso en otro idioma es home. ¿Y por qué un sonido o el otro? Convención. ¿Qué datos hay de cómo surgió? Bueno, vos tenías ese sistema ideográfico y tenías el dibujo del toro. Los dioses dijeron que, y ese toro pasó a ser una simplificación de un triangulito con los cuernitos y se cambió de posición y terminó siendo la A. El sonido A. Eso, si nos vamos por la línea cultural de los fenicios, los etruscos, los griegos, los latinos. Después vamos a ver cómo hubo una muda cultural a todas otras regiones. Con esto de Sodoma y Gomorra y un Abraham huyendo, hubo gente que huyó para otros lados. ¿Sí? Y reaparecen en otros lugares, pero con el detalle que la cultura que llevan es bastante parecida. Entre otras cosas, la cultura que nos llega es patriarcal. Y si se fijan, bueno, digo, si recurren a la bibliografía sumeria, se encuentran que los dioses le habían indicado que el elegido para hacer para heredar era el primogénito varón. Y que el primogénito varón se tenía que aparear con una hembra del grupo y no con otras. Y cuando los judíos hacen el éxodo, resulta que se casan entre judíos, hasta el día de la fecha, digamos, los más ortodoxos. ¿Sí? Y se sigue esto de el primogénito varón en la descendencia. Y el varón como líder familiar. Cuando los egipcios, hubo épocas de Egipto donde la dirección familiar la tenía la mujer. Pero sin embargo, esa postura no predominó porque los dioses marcaban otras cosas. Y ese modelo de las familias patriarcales se transfirió a todas las regiones a donde se generaron esos éxodos. ¿Sí? Entre ellos, uno de los éxodos fue hacia, digamos, el norte de Sumer, y desde ahí volvieron hacia el lado de Grecia, y fueron los griegos, que después fueron los griegos, ¿no? Otro éxodo fue hacia el pueblo nórdico, otro hacia la India, otro hacia China, y fueron quedando estas reminiscencias de una cultura patriarcal, con la exacerbación que vino después durante la Edad Media, o bueno, fines de la Edad Antigua, época de los romanos, cuando el cristianismo empieza a ser la religión oficial, y toda la Edad Media, donde es la religión oficial de Europa, y, bueno, y el patriarcado explota. ¿Sí? Es alevoso la concepción, la mujer no existía como ser humano. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero ir del tema. Esta palabrita casa termina
desdoblándose y qué sé yo, y termina siendo la B. Por el lado fenicio, etrusco, griego, latino, mientras que por el lado hebreo-árabe, el mismo dibujo empieza a tomar otras formas por esta cuestión de que empieza a dibujarse con trazos y termina siendo letras que, bueno, no nos son tan familiares. Pero sin embargo, las letras que predominaron y las que fueron a parar a Rusia, aunque tienen algunas letras más en el alfabeto, o las que fueron a parar a los nórdicos, o las que terminaron entre los griegos y todo lo demás, terminan siendo estas. Y un lenguaje que es fonético, no el chino. El chino sigue usando algo parecido a un ideográfico. Digo parecido porque ya con esto de los trazos se ha desdibujado la idea y entonces ahora, digamos, la sociedad china está bastante más alfabetizada, pero hasta hace 10 años atrás vos tenías, qué sé yo, un 50% de la sociedad china que no entendía su propia letra. Nosotros nos han contado todas esas etapas muy desde lo anecdótico y no desde una secuencia histórica, entonces por ahí nos queda medio desenganchado. Pueblo sumerio que sabemos que 4000 años antes de Cristo estaba, para más o menos 2500 años antes de Cristo, los invaden los acadios, un pueblo cercano. En el medio de eso, si han visto, si han leído, si se les ha cruzado por algún lado el nombre de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, está ahí más o menos fechada en 2750 años antes de Cristo. Un buscador de los dioses, don Gilgamesh, y la vida eterna, ¿no? Y bueno, y todo eso está escrito en tablilla de arcilla, que después ha sido recuperado, hoy lo tenés impreso en libros comunes, pero bueno. Acadios. Acadios que son los que retoman toda la cultura sumeria y le dan una vuelta de tuerca porque nosotros somos mejores. Entonces tenemos que parecer que somos superiores culturalmente y tenemos el mérito de poder invadir este pueblo y darle órdenes a este pueblo porque somos mejores. Ahora les voy a contar alguna cosita de los acadios. Para 2000 años antes de Cristo, en el particular 1950 años antes de Cristo, es cuando aparece la historia que aparece como inicio del Viejo Testamento de Abraham yéndose de Ur, capital de Sumer. ¿Por qué? Porque vino Dios bajando por entre los médanos a donde estaba la tienda de Abraham y le dijo, rájense. Y mientras tanto, Abraham le preparó un cordero, se morfaron un buen asadito, Sara, la mujer de Abraham, le preparó pan, Sara no podía tener bebé, y Dios, mientras comía el asadito, le dijo, vos vas a tener un bebé. ¡Pum! Así nomás. Digo, todo eso está narrado en las primeras páginas del Viejo Testamento. Fechado acá. Y no me contradiga porque yo soy Dios. ¿Qué tal? Nada, bueno, digo, después la interpretación de todo eso, independientemente de la interpretación mística que le hagamos, es un relato de una persona viendo a alguien, en principio de carne y hueso. Digo, en la narración en ningún momento habla de visión espiritual, ni se le apareció en un sueño, ni nada de eso. Se lo confundió cuando venía bajando y creyó que era un humano. Es más, los ángeles, para escaparse cuando lo quisieron violar, sacaron luces y enceguecieron a todo el pueblo y por eso pudieron escapar. Viejo Testamento, la narración de 500 años antes de Cristo. No esta. Una narración, digamos, que ya está muy influida por la cosa mística. Estos escribían así lo que veían, tal cual. Así que salen al desierto, se escapan de Sumer porque los dioses deciden acá destruir Sodoma y Gomorra. Datos en las tablillas sumerias, relatos de los vientos traían olor a podrido de todos los animales que se caían a pedazos. Las aguas estaban envenenadas. La gente se convertía en polvo. Y en el relato del Viejo Testamento hablan de que la esposa de Lot, del sobrino de Abraham, qué sé yo, cuando iban escapando, qué sé yo, se retrasó, miró para atrás y quedó convertida en sal, en estatua de sal. Digo, esa es la versión Viejo Testamento, escrita 500 años después, no en las tablillas. En las tablillas hablan de que realmente fue una masacre.
van al desierto. En el desierto los toman prisioneros los egipcios, esclavos. Esclavos hasta que uno de los descendientes de las 12 tribus de Israel, de Sumer, ¿sí? Los empieza a liderar. ¿Quién? Moisés. Y le dicen, no dejas salir de acá porque Dios me dijo que no teníamos que ir de acá a la tierra prometida, Sumer, ¿sí? Volver a Sumer, y si no te largo las 7 plagas. Y de hecho empezaron a aparecer las plagas. Hay análisis de científicos que dicen, bueno, no, hay todo un tipo de algas que lo ponen en color rojo, que tiene que ver con las sequías, y entonces la sequía también tiene que ver con las plagas de langosta, que fue otra de las 7 plagas. Bueno, toda una narración. En el medio, Moisés escapa y cruza, se abre el Mar Rojo y cruza por el medio del Mar Rojo. Si se meten en el Googlear, se van a encontrar que el lugar por donde cruzó, y no es porque yo haya ido con Moisés, sino porque después David, uno de los sucesores, planta en la costa del Mar Rojo un monolito en homenaje al cruce del Mar Rojo. O sea que está bien localizado el lugar por donde cruzó, pero abajo la tierra está levantada, en ese lugar. Hay como un pasadizo por debajo. Si es época de sequía, va a ser bastante lógico de que el agua se haya retraído en algún momento con las mareas. Y estoy tratando de dar una argumentación lógica formal. Nos vamos afuera y podemos seguir creyendo en lo que queramos, ¿sí? Acá adentro no puedo argumentar otra cosa, ¿sí? La cosa es que vuelven al el desierto arábigo y ahí se quedan dando vueltas durante 40 años. En el medio de todo eso, estamos hablando acá ya de año 1000 a.C., aparece David, ¿sí? Como sucesor, primogénito, bla, bla, bla. Pero ya estaba Sumer invadido por los caldeos. Sumer invadida por los caldeos. Ya no era el pueblo sumerio, ahora era el pueblo caldeo, ¿sí? Ya los habían invadido los acadios, los babilónicos, los asirios, termina siendo invadido por los caldeos, los persas, los griegos y finalmente los romanos. ¿Cuándo nace Jesús? Cuando los invaden los romanos. Y el pueblo, que estaba reenojado, el pueblo judío, reenojado porque quería liberarse del pueblo romano. La circunstancia en la que vive Jesús es esa. O sea, un pueblo que quería sacarse de encima a los invasores y un Jesús que decía, no le den bolilla a estos. O sea, la libertad pasa por otro lado. Miren de quién es la carga que figura en la moneda, darle a César lo que es de César. Y del otro lado tenías a un revolucionario, Barrabás. Andaba calzado todo el tiempo. Los apóstoles de Jesús también. Gladius de por medio, ¿sí? El pueblo que demandaba, que los liberara. Cuando los enjuician, dice, bueno, ¿a quién libero? ¿A Jesús que dice está todo bien, paz y amor, qué sé yo? ¿O a este que dice, los voy a cortar en pedacitos? Liberen a Barrabás. Ese es se las estoy contando muy a lo bruto, ¿sí? Y entonces es el momento de la crucifixión de Jesús por todo este entorno, ¿sí? Pasada veloz de la historia del pueblo judío. Pueblo judío que en algunos ámbitos después es tomado esclavo nuevamente por los romanos, migran, bla, bla, bla. En algunos grupos del pueblo judío quedó la idea de volver a formar nuevamente la nación. Esto ya no era más judío a esta altura del partido. ¿Cuándo vuelve a aparecer el Estado de Israel? Después de la Segunda Guerra Mundial, que se crea el Estado de Israel por decreto, porque un sector de los judíos emigrados por todo el mundo, que es el grupo sionista, que es lo estoy diciendo como muy bruto de todo esto, perdonen, después lean, no me crean, pero el grupo sionista es como el partido que sostiene la idea de la creación de vuelta del Estado de Israel con territorio y todo. En el medio hubo una discusión de si no se creaba el Estado de Israel en la Patagonia Argentina. Todas esas cosas surgieron en el medio. Pero lo cierto es que el Estado se creó, entonces después de que se crea el Estado por decreto, empiezan a emigrar los judíos a ese Estado creado ahí. Y ahora ese pueblo judío dice, todos estos que están acá alrededor son invasores, ¿sí? Y están en este momento bombardeando al pueblo palestino. Resumen muy para no escucharlo, digo, si quieren enterarse de qué pasó de verdad, lean, pero un poco un resumen para entender por qué llegamos a donde estamos desde ese lugar, ¿sí? Cuando invade el pueblo acadio, así, se lo tiene nada más, cuando invade el pueblo acadio, la hija
del rey de Akkad, que era Eduana, muy interesada por las ciencias, se convierte en la primera sacerdotisa y es el primer registro que hay en la historia de alguien que firma tratados de matemática. La primera científica que firma trabajos de matemática es mujer, ¿sí? Y es del área, bueno, y la otra parte que es del área de matemática, así que ninguno puede decir vamos. Pero bueno, primer registro que hay hasta ahora, ya va a aparecer algo por ahí nuevo dando vuelta, ¿sí? Nada, nos vemos en la próxima.